Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles de regresión logística desde el punto de vista de Aurélien Guerón, como les presento en la diapositiva. Este es Aurélien Guerón, un científico de datos y que ha trabajado mucho en Machine Learning. Aquí está sosteniendo su libro, Hand-on Machine Learning with Sklearn, Keras and TensorFlow. Entonces, él no, es el que inspira en lo que quiero comentarles. En sus palabras, les voy a poner aquí en presentación RISE. La regresión logística puede servir para procesos de clasificación. En principio la veremos para procesos de clasificación binaria. Entonces, en sus palabras, se puede utilizar entonces la regresión logística para la clasificación. Esta regresión logística a veces es conocida como regresión logic y se usa comúnmente para estimar probabilidades de que una instancia pertenezca a una clase en particular. En este caso, una instancia para nosotros la podríamos entender como una observación en un proceso científico. Por ejemplo, nos interesará cuál es la probabilidad de que un correo sea spam o no. Pues una regresión logística nos puede ayudar en el establecimiento de esa probabilidad de que un correo sea efectivamente spam o no. Si la probabilidad estimada pues, es superior al 50%, el modelo predice que esa instancia, ese correo, pertenece a esa clase, a la clase de spam. Y de lo contrario, predice que no es spam, es decir, pertenece a la clase negativa, etiquetada usualmente con el 0. Es decir, etiquetaremos con el 1 a la clase positiva y con el 0 a la clase negativa. Esto lo convierte, pues, a la regresión logística efectivamente en un clasificador binario. Vamos, pues, a la estimación de probabilidades para mostrar, pues, cómo funciona la regresión logística como clasificador. Al igual que un modelo de regresión lineal, un modelo de regresión logística calcula una suma ponderada de las características de entrada, más un término de sesgo. Pero en lugar de generar el resultado directamente, como lo hace el modelo de regresión lineal, genera una logística del resultado. En el sentido de la siguiente fórmula. Nos va a generar la probabilidad P gorro va de una instancia X, pues será la función logística sigma aplicada sobre este producto escalar entre la instancia X y los pesos o valoraciones a cada uno de los atributos de la instancia. Y así, pues, sigma aplicada sobre el producto escalar entre la instancia y los pesos nos va a dar una probabilidad. Pues, simplemente P es sigma veces el producto escalar entre X y teta, con teta los pesos para cada uno de los atributos de la instancia. La logística, como lo indica la función sigma, es una función sigmoide, es decir, una función cuyo gráfico es en forma de S, y esa función logística genera un número siempre entre 0 y 1, es decir, el rango de esa función es el intervalo 0,1, el intervalo 0,1 abierto. La función sigma se define de esta manera. Sigma de t es 1 sobre 1 más e a la menos t. Es decir, está definida en términos de una exponencial negativa, que como sabemos es una función que tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Entonces, miren que cuando t tiende a 0, este cociente, perdón, cuando t tiende a infinito, la exponencial tenderá a 0, luego la suma en el denominador tenderá a 1
y el cociente así a 1. Entonces, a medida que t tiende a infinito, este cociente tiende a 1 y en la medida que t tiende a 0, pues pues e a la menos t va a tender a 1 y el denominador tenderá a 2 y así, en la medida que t tiende a 0, el cociente tenderá a 1/2, es decir, a 0.5. Y en la medida que t tiende a menos infinito, pues e a la menos t tenderá a infinito y así el denominador tenderá a infinito y el cociente a 0. Entonces, uno ve que entonces los valores de sigma de t siempre son el primero que nos dio un número muy cercano a 1. El segundo, un número que tendía a 0.5. Y el tercero, un número que tendía a 0. En definitiva, los valores siempre van a estar entre 0 y 1. Una vez que el modelo de regresión logística ha estimado la probabilidad P como una h de x, la probabilidad pues de que la instancia de x pertenezca a la clase positiva, pues puede hacerse una predicción y gorro fácilmente. Entonces, y gorro va a ser una función de la probabilidad P que me va a decir si la instancia pertenece a la clase positiva o no. Entonces, y gorro va a ser una función de valores 0 o 1 solamente, es decir, su rango es finito, su rango es solamente 2 elementos, pero su dominio son todas las probabilidades, son números entre 0 y 1. Vamos a graficar acá a nuestra función sigmoide, a la función sigma. Miren que su gráfico está en un rango, miren, sobre el eje Y, entre 0 y 1. Tiene un comportamiento asintótico para y igual 1 y para y igual 0. Y es una función estrictamente creciente. Miren que sí tiene forma de S. Esa es la función sigmoide. Y la función y gorro, la función que nos da la predicción, es una función, miren que de valores entre 0 y 1 y definida con variable independiente P, donde P gorro, es la probabilidad, y en tanto la probabilidad sea menor que 0.5, pues la instancia pertenecerá a la clase negativa, y si la probabilidad es mayor o igual que 0.5, pues la instancia pertenecerá a la clase positiva, como nos define acá. Entonces, veamos que si sigma de t pierde con 0.5, bueno, vemos del gráfico de sigma, de la función sigmoide, que la función sigma pierde con 0.5, pero para los valores de su dominio negativos. Y que la función sigma le gana a 0.5 o es igual a 0.5 para los valores t positivos. Lo podemos ver de nuevo acá. Miren que sigma, te paras acá en el valor de 0.5 sobre el eje Y, y mire que esa función, su gráfico está por debajo de 0.5, por debajo de esta altura de 0.5, para t, sobre el eje horizontal, para los t negativos. Y está por encima de 0.5 para los valores t positivos, como nos establece la nota. Y una nota adicional es que la puntuación T a menudo se denomina logic. ¿Y por qué esa puntuación T se denomina así? Eso viene de que la función logic de P, que para cada probabilidad me da el T, se calcula como el logaritmo de la comparación entre la probabilidad de estar en la clase positiva y la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de estar en la clase negativa, es decir, la probabilidad 1 menos P. Esta función, pues, es la inversa de la función logística. Si la función logística para cada t me da una probabilidad, pues la función logic para cada probabilidad me da un t. De hecho, si se calcula el logic de la probabilidad estimada P, encontrará que el resultado es T.
El logic también se denomina log odd, que es el logaritmo de la relación entre la probabilidad estimada de la clase positiva y la probabilidad estimada de la clase negativa. Volvamos al código con Shift H y vamos a entrenar el modelo de regresión logística para clasificación y vamos a ver la función de costo, la que nos puede estimar pues qué tan buena es la predicción, qué tan buena o el error que cometemos. Ahora se sabe cómo un modelo de regresión logística estima probabilidades y hace predicciones. ¿Lo hace cómo? Pues utilizando una función llamada función sigmoide para establecer probabilidades y una función de valores 0 y 1 que para cada probabilidad le asigna una clase. La clase de los unos o la clase de los ceros, es decir, la clase positiva y la clase negativa. Y ahora, ¿cómo se entrena el modelo? Bueno, pues el objetivo del entrenamiento es establecer el vector teta, de modo que el modelo estime altas probabilidades para las instancias positivas y bajas probabilidades para las instancias negativas. Entonces necesitamos, en nuestro centro va a ser determinar el vector de pesos teta. Esta idea es capturada por la función de costo que se demostrará en la ecuación 416 para una sola instancia de entrenamiento X. Miren que la función de costo está definida en términos del logaritmo de la probabilidad de estar en la instancia, en la clase positiva y la probabilidad de estar en la clase positiva, negativa. Recuerden que P gorro es la probabilidad de estar en la clase positiva y 1 menos P gorro, la probabilidad complementaria, es la probabilidad de estar en la clase negativa. Entonces, el costo, miren que el costo de teta va a ser menos el logaritmo de P gorro en tanto y sea 1 y el costo de teta va a ser menos el logaritmo de 1 menos P gorro en tanto y sea 0. Esto permite establecer en tanto cuánto se ha equivocado el modelo. De tal manera que si miren que tendremos un costo alto si, si damos una probabilidad muy cercana a cero, para alguien que debía estar en la clase positiva. Entonces, ese sería, es decir, cuando demos un falso negativo es alguien que efectivamente está en la clase positiva y decimos, y el modelo nos arroja en su predicción que está en la clase, negativa. Entonces, cuando cometemos un error así, el costo, la función de costo nos va a arrojar un número muy grande, porque para P gorro cercano a cero, el logaritmo da un número muy grande negativo y al multiplicar por menos 1 nos da un número muy grande positivo. Entonces la función de costo servirá para cuando te equivoques. En esta primera línea, cuando se equivoque el modelo, cuando dé un falso negativo, es decir, nos diga que es que pertenece a la clase negativa a alguien que efectivamente debería estar en la clase positiva. Porque cuando le dices que está en la clase negativa, le estás asignando una probabilidad muy cercana a cero. Y probabilidades muy cercanas a cero corresponden a logaritmos muy grandes negativos y al multiplicarlo por menos le da un número muy grande positivo. Y así tendrá un costo muy alto cuando se equivoca con falsos negativos y con falsos positivos. Bueno, entonces con falsos positivos es decir que pertenece, siendo que pertenecía a la clase negativa, dijo que pertenecía a la clase positiva.
Entonces, el modelo predijo una probabilidad muy cercana a uno, y cuando la probabilidad es muy cercana a uno, el logaritmo de uno menos p va a ser el logaritmo de una cantidad muy cercana a cero. Y otra vez pasa lo mismo, el logaritmo de una cantidad muy cercana a cero es un número grande negativo, al multiplicar por menos le da un número grande positivo, y es por eso que entonces tendrá un costo muy alto el equivocarse diciendo que alguien está en la clase positiva, siendo que pertenecía a la clase negativa. Entonces, la función de costo lo que viene es a medir el costo en las equivocaciones. Y en tanto tengamos esta función, pues el minimizar el costo en un aprendizaje supervisado, el minimizar el costo hace que hallar los teta para minimizar la función de costo, hace que ya entrenemos, que ya tengamos entrenado el modelo. Hallar el teta para minimizar el costo. Entonces, esta función de costo se vuelve en el criterio para entrenar el modelo. Entonces acá pues tenemos lo mismo que les dije, pero ya resumidito. Y hasta aquí les voy a dejar el video en cuanto a el entrenamiento de la regresión logística con la función de costo. Y ya después les voy a presentar eh, el ejemplo de aplicación y la generalización de la regresión logística para, no solamente para clasificación binaria, sino para cuando vamos a clasificar y no tenemos solamente dos clases, sino K clases, con K mayor o igual que 2. Muchas gracias.